Yo creo que el papel del anestesista hay que reivindicarlo. Es un papel fundamental. Aún te siguen preguntando si eres médico. Has estado presente en crear un servicio referente dentro de la sanidad privada. Es que la especialidad es súper bonita. Es un trabajo que hacéis brutal. Es ser un equipo. Plan A, plan B, plan C. Hasta la Z, si hace falta. El COVID nos puso ahí. El gran agujero negro de la anestesia. Los jefes de la pública nos matan, ¿eh? Todo esto es un reto enorme. ¿Cómo dar la mejor atención posible? Para mí es el mayor avance que ha habido a nivel de técnicas médicas en los últimos 15 años. Eso nos tendría que generar una alarma. Es un problema social. Siempre. Pero también hay que exigir un cambio en el sistema sanitario. ¿Cómo lo podemos mejorar? No nos podemos permitir el lujo de tener pacientes con dolor. Hola, buenas tardes. Estamos en un nuevo episodio del podcast Piratas del Dolor, en el cual, pues bueno, intentamos desde la perspectiva de esas condiciones o esas patologías que pueden cursar con dolor, hacer un barrido hacia el sistema sanitario, hacia la sanidad, hacia condiciones que producen dolor. Y hoy, bueno, tengo la suerte de contar con un amigo que ha viajado para estar hoy conmigo, con vosotros, y que lo conozco hace años, con el que comparto un montón de cosas, entre ellos la especialidad, y que nos va a hablar sobre algo que era muy desconocido, pero en el cual el COVID cambió. Vino, nos impactó, pero a los anestesiólogos fue como una ola que nos dejó, bueno, hechos polvo, que nos también dio visibilidad y que, bueno, creo que yo soy anestesista, anestesiólogo y, bueno, quería tener el contrapunto de otro anestesiólogo y qué mejor que contar con mi amigo Albert Juanola, que es anestesiólogo de muchos años de experiencia, que está en la prestigiosa clínica Quirón Tecnon de Barcelona, donde lo conocí hace años y donde, bueno, es un papel, bueno, un papel fundamental en el engranaje del sistema de anestesiología de esa clínica y que asiste en cirugías de alta complejidad, ahora nos contarás. Y bueno, gracias Albert, de verdad, gracias por acompañarnos, por estar y dedicar tu tiempo a esto. Que va, gracias a ti. Sabes que para mí siempre que me llames, siempre vengo, me interesa siempre lo que haces, siempre explicas cosas interesantes y pues todo el ánimo en ese proyecto que yo creo que, que será un éxito, ¿no? Espero. Está guay poder compartir así, ¿no? Un ratito de charla sobre el día a día, ¿no? Que al final la monotonía se podría volver aburrida, pero así proyectos así como el tuyo o no esos WhatsApps que nos mandamos a deshoras para comentar temas novedosos y tal, nos mantienen, ¿no? Al tanto y sí, hacen que nuestra especialidad sea más divertida. Nosotros es que compartíamos mucho, los anestesistas al final en el ámbito quirúrgico compartimos mucho, porque dentro del quirófano, ahora lo contaremos, un anestesista es un elemento individual, generalmente hay uno por quirófano, y bueno, tenemos una especialidad muy individual, porque al final somos el único dentro de nuestra especialidad, dentro del ámbito que desarrollamos parte de ella, que luego contaremos, en la parte de cuidados intensivos, el dolor crónico, pero lo que es el anestesista de quirófano está solo dentro del quirófano, a diferencia de los cirujanos. Yo creo que estamos solos, en cambio la formación es súper grupal, ¿no? Es súper importante estar en un equipo, ¿no? Donde tus compañeros sean más buenos que tú, a poder ser, para seguir aprendiendo. Eso era lo que me pasaba con él. Pues sí, ya me gustaría. Y es verdad que en el quirófano estás muy solo, pero es verdad que yo pienso que somos una de las especialidades que estamos más solos, pero estamos más conectados con más gente del hospital, ¿no? Eso es súper bonito, que tengas que hablar, que formarte con tus compañeros, pero a la vez tenerte que entender muy bien con el cirujano, con todo, ¿no? El equipo de enfermería, auxiliares de quirófano, cuando sales a planta, ¿no? Poder con los internistas, cardiólogos, neumólogos, ya estamos solos, pero dentro de la red a veces, ¿no? Te sientes un poquito ahí como interconectando con todos. Eso me sirve de excusa para, bueno, de alguna manera hablemos sobre qué es el anestesista. Cuéntame, porque al final, cuéntanos. Buena pregunta, ¿no? El anestesista, ¿qué papel cumple dentro del sistema sanitario? Así, un global, ¿no? Pues hoy estamos en quirófano, nos cuentas la medicina transoperatoria, que hablamos sobre ello, los cuidados intensivos y el dolor crónico, así como la big picture es eso, realmente qué hace un anestesista en el sistema sanitario es eso, cubrir esas áreas, pero vamos a desgranarlas. Vale. Quirófano, ¿qué hacemos un anestesiólogo en el ámbito quirúrgico, transoperatorio?
Yo creo que cabe destacar de dónde viene la anestesia, ¿no? Que era una cosa súper de estar al lado del enfermo dentro del quirófano y se acababa la especialidad. Dormir, que no sienta dolor, que se despierte lo mejor posible, ¿no? Hemos pasado de hace muchos años estando súper contentos si conseguíamos estas tres cosas. Ahora es un trabajo, el quirófano es súper complicado, ¿no? Cogemos al paciente mucho antes de la cirugía, hay que empezar a preparar, hay que empezar a... Cuando dices mucho antes, no quiere decir horas antes, sino días antes. Sí, Es decir, te semanas. transformas casi en un internista, ¿no? En un especialista de medicina interna o en un médico menos quirúrgico, más estabilizador de condiciones, Sí, ¿no? creo que somos unos detectores de riesgo nato. Analistas de riesgos. Sí, sí, sí. Y creo que es un papel fundamental, ¿no? Porque todo el mundo al final asocia el papel del anestesista, solamente nos ve, se duerme, se despierta y ya ni se acuerda de nosotros, y esto está cambiando un montón, ¿no? 2 semanas antes, 3 semanas antes, cogemos a los pacientes en preoperatorio y aquí empieza realmente el trabajo De un buen anestesista. y de un buen equipo de anestesia, ¿no? Que acabará, yo creo que en los casos de cirugía compleja acaba semanas o meses después, ¿no? Ya no solo nos vale que el paciente esté dormido durante la cirugía, sino que este paciente pues tiene que llegar en perfectas condiciones, sabiendo a qué se expone, sabiendo los riesgos, aceptando los riesgos, aceptando, ¿no? Que él es responsable también de su recuperación, pues mucho contacto con los fisios, ¿no? También preparación, lo que hablaremos después de prehabilitación quirúrgica, prepararte, llegar en forma, dejarlo todo listo, reducción de riesgos al máximo, un buen plan anestésico, nada puede fallar, todo el equipo tiene que estar enteradísimo de lo que se va a hacer. Plan A, plan B, plan C. Hasta la Z, si hace falta. Y luego, súper importante, tú puedes hacer el preoperatorio muy bien, el intraoperatorio muy bien, pero como se te olvide de hacer bien el postoperatorio, es cuando, ¿no? Aquí entraremos, supongo, después a todo lo que es el dolor. A ver, lo puedes hacer bien y puede quedar dolor, ¿no? Eso, Sí. pero sí que es El verdad. dolor cero a veces es difícil, pero bueno, que sea la mínima circunstancia de dolor es fundamental. Yo creo que sí, que lo hagamos muy bien en estos tres, ¿no? En estos tres ámbitos. Con lo que me preguntabas al principio, pues en quirófano, ¿qué hacemos? Pues monitorizamos todas las funciones del paciente. Vitales. O sea, al final tenemos monitorización para saber, ¿no? que el cuerpo está bien oxigenado, que el corazón late pues, a lo que tiene que latir, que la tensión arterial es la correcta, que el paciente está correctamente dormido, ¿no? Tenemos estas monitorizaciones. Estos valores. Y luego todo lo que está saliendo nuevo de monitorización del dolor, ¿no? Tenemos que ser muy curosos con la vía aérea, ¿no? Si el paciente requiere una anestesia general, hay que ser muy cuidadosos a la hora de intubar, a la hora de ventilar esos pulmones. Permíteme, te interrumpo. Quería saber una cosa, que es básicamente dentro de la anestesia, ¿cuál sería el proceso? Porque yo me gusta mucho hacer el viaje, para que lo entienda la audiencia, de cuál es el viaje de un paciente cuando llega, las diferentes modalidades de anestesia, y entender así conseguimos entender el papel del anestesista. Es decir, bueno, yo lo cuento a la familia, ¿no? Muchas veces que la cirugía, pues bueno, la epidural, la gente piensa la epidural, hay intradural, cuando se utiliza la anestesia general, y qué es lo que hacemos un anestesista. Ya se explicó el preoperatorio, que creo que es fundamental, y ahí, bueno, Albert está hablando, y le he interrumpido porque me parece guay el matiz, que él habla de un sistema muy bien engranado, y digamos el ideal hacia el que vamos, que es la medicina transoperatoria, la medicina perioperatoria, en la cual, bueno, anestesista o no anestesista, pero bueno, tenemos un papel importante ahí, bueno, proporcione unos cuidados desde el preoperatorio para tenerlos bien optimizados en el intraoperatorio para que el posoperatorio vaya lo mejor posible, con el menos dolor posible, con las pérdidas, con las alteraciones mínimas sobre los sistemas vitales del individuo. Es decir, pues bueno, vamos a poner un ejemplo. Cirugía pulmonar. Pues cirugía pulmonar, que tú eres un crack en esto, pues oye, el paciente se viene a operar de un cáncer de pulmón. Obviamente hay unas recomendaciones preoperatorias, hay una optimización de ciertos parámetros, algunas recomendaciones que es desde la consulta del cirujano torácico, el neumólogo o el anestesista se darán al paciente para que llegue en las mejores condiciones.
Yo ahí, cuando lo hacía, que hoy en día me dedico más a dolor crónico, siempre se lo decía al paciente que era, vamos a correr una maratón y te tienes que entrenar. Claro. Y a esa maratón hay que llegar en las mejores condiciones que tu cuerpo te lo permite. Ese es el papel nuestro, el trasladar ese mensaje, conseguir que llegue lo mejor posible. Luego el intraoperatorio, que es esa asistencia de todas las funciones, tú lo has dicho bien, no nos dedicamos a intubar, a meter un tubo para que sea una anestesia general o al pinchar, sino conseguir una anestesia eficaz, conseguir unas condiciones ideales para que el cirujano opere, conseguir que no duela, pero también mantener todos los sistemas, el pulmón, el corazón. Bueno, esto es lo que me gustaría, ese viaje que demos y que así el paciente entienda, pues bueno, por qué el anestesista es ese gran desconocido. Nosotros, o sea, hay muchas maneras de hacer las cosas, ¿no? Con muchos estudios de muchos años se ha ido viendo cómo hay que hacer en cada caso en particular o en cada enfermedad crónica que tiene el paciente que se va a operar, pues hay que hacerlo de una manera o de otra, puede haber pequeños cambios. Estamos entrenados y sabemos cómo hay que hacerlo. Y ya no solo es lo que decíamos, ya no solo es mantener las funciones de estos órganos durante la cirugía, porque esto es muy obvio. Hay una cosa que va más allá, que es que este paciente, cuando lo tengamos que despertar, ese órgano, ¿no? En este caso el pulmón, que hemos estado trasteando, bueno, el cirujano ha estado operando. Hablando de cirugía de tórax. Exactamente. Este pulmón luego tiene que ser capaz de volver a respirar, ¿no? Por poner en contexto, es una cirugía en la cual el paciente tiene una anestesia general, habitualmente. Y ya no solo es lo que habíamos comentado de mantener las funciones, ¿no? En el caso, este caso expuesto de cirugía torácica, cuando nosotros operamos un pulmón, evidentemente hay que hacer una anestesia general, hay que intubar a este paciente, hay que hacerle, ¿no? La intubación es, bueno, para los que no nos entiendan, ¿vale? La intubación es un proceso en el cual el especialista médico, el anestesista, mete un tubo en la vía aérea, es decir, introduce un elemento con un tubito para llegar a la vía aérea, o sea, la tráquea, y de ahí pues a los pulmones para oxigenar al paciente durante el transcurso de la cirugía. Permite además en la cirugía torácica una intubación selectiva, que es lo que nos iba a comentar Albert, que es colocar el tubo en una área concreta para que el otro pulmón, al colapsarlo, permita que los cirujanos trabajen en condiciones. Es una cirugía muy compleja desde el punto de vista anestésico, de las más complejas. Es un reto. Sí. Es un reto, y bueno, tú ahí eres un crack, yo siempre le pedía la ayuda a él. Y bueno, el viaje más o menos es, el paciente llega, se le coloca una vía, se le administra medicación para que esté dormido para que no sienta, para que las funciones vitales se mantengan en un rango adecuado y para además proporcionarle las condiciones para que el cirujano pueda operar, porque obviamente in vivo no podría ser. Imposible. La cuestión es que a partir de ahí, pues bueno, el anestesista tiene un plan y siempre tiene un plan A, B o C para conseguir esos condicionantes. Y es ahí el proceso intraoperatorio. Nos hablabas del el intraoperatorio, pues depende mucho de la cirugía, ¿no? Sí, depende mucho de cómo se plantea la cirugía y qué enfermedades tiene el paciente, ¿no? No es lo mismo operar a un chico de 24 años sin antecedentes porque tiene una lesión pulmonar que quieren biopsiar, ¿no? Que tratar como has explicado bien antes, a un cáncer pulmonar, cual hay que extirpar, pues a extirpar a lo mejor medio pulmón, ¿no? Y que además tiene patología cardíaca, que bueno, todo puede estar descompensado. Hay que hacer bien los dos casos. No porque sea joven que sea fácil, te puedes relajar. Hay que prestar atención a lo que precisa el paciente y sobre todo cómo lo hará el cirujano, qué necesita el cirujano, ¿no? Que el paciente esté quieto. Tenemos que hacer respirar al paciente solo con un pulmón. De repente pasa el paciente a respirar con los dos pulmones a solo poder usar uno, ¿no? Eso ya es un primer reto, ya sea el joven o ya sea el más mayor con más patologías. Que parece banal, pero al final a nivel anestésico hay que hacer cositas. Hay que hacer cosas y bueno, y también es verdad que cada vez tenemos mejor material, tenemos mejor formación, entonces cada vez se está pudiendo operar a gente más límite que a lo mejor hace 10, 15 años no se hubiesen operado porque no podían aguantar lo que sería el riesgo anestésico, ¿no? Luego es muy interesante, ¿no? Al plegar ese pulmón que el cirujano tiene que operar, pues claro, cuando lo queramos despertar, claro, si solo quita un trozo, es evidente, ¿no? Que este pulmón plegado hay que reexpandirlo. Como un globo. Exactamente, hay que volver a hinchar este globo para que el paciente, cuando se despierte, tenga la mayor superficie pulmonar de intercambio posible. Si nos dejamos este globo, ¿no? Por ejemplo, sin desplegar bien, es cuando pueden haber, ¿no? Neumonías posoperatorias,
complicaciones posoperatorias. Al final lo que traduce, y creo que es un mensaje importante, que es las actitudes o el savoir-faire, ¿qué hace el anestesista dentro del quirófano? Parece que no, pero condiciona mucho de los resultados posoperatorios. Un buen anestesista, tanto en el preoperatorio, acondicionando bien a su paciente, como en el intraoperatorio, condiciona mucho los resultados posoperatorios. Sí, yo creo que es vital. O sea, es vital que el cirujano sea bueno, que el cirujano sepa lo que hace, que lo haga cuanto más rápido, que no mal, sino cuanto menos tiempo quirúrgico. Hay que hacerlo bueno y rápido. Sí, no hay que perder el tiempo, no hay que distraerse, hay que ir a lo que se va, porque también está demostrado, ¿no?, que cuanto más largo es la anestesia, más posibles complicaciones aparecen. Entonces, es ser un equipo. Tan importante es que el cirujano opere bien, como que todo el equipo de enfermería que asiste sepa perfectamente qué estamos haciendo en cada momento para no perder tiempo, que no falte material. Y luego, pues evidentemente, el papel del anestesiólogo es que es fundamental. Es que si lo haces mal, no sirve. Vas a tener dolor, vas a sangrar, probablemente en este caso el pulmón, si no utilizas ciertas técnicas de ventilación, la expansión pulmonar no es la adecuada, condicionas o predispones a tener infecciones, bueno, los resultados cambian. Sí. Sobre todo a nivel de dolor, A nivel de dolor es brutal. Es decir, a nivel no es lo mismo un control del dolor por medio de fármacos, que es lo que históricamente yo creo que hemos hecho muchos anestesistas, ¿no? Coloco opiáceos, coloco antiinflamatorios, vía intravenosa, ¿no? Que, estas anestesias que cada vez son más, hacia eso va la modernidad, ¿no? Ya no hablo de modernidad, hablo de algo que se lleva haciendo muchos años, que es la combinación de una técnica intravenosa con tratamientos a nivel de lo que es nervios, ya sean bloqueos, es decir, colocar medicación al lado del nervio responsable del área a operar para que el dolor sea el menor posible. El paradigma de todo esto es que, es posible realizar anestesias de todo el abdomen con el paciente despierto. Es decir, esto es posible. Si no lo hacemos es porque, lo ponderamos en confort del paciente, que tampoco es cómodo estar ahí abierto y 5 horas escuchando, pero que posible es, que la realidad es que las técnicas locorregionales nos han llevado a un nivel de especificidad brutal, ¿no? Sí, yo pienso que ya ha dejado de ser posible para ser obligatorio. Total. Yo pienso que debe... No, yo pienso no. Sí, luego se le va a andar, ahí vamos. La comunidad científica está de acuerdo, ¿no?, que aplicar esos blanqueos de nervios, poder reducir la cantidad de opiáceos, hace que los pacientes se despierten con menos dolor y evidentemente menos efectos secundarios de los opiáceos, porque los bloqueos de nervios no se hacen con fármacos opiáceos ni con fármacos con grandes efectos secundarios, simplemente es un anestésico local que corta la transmisión nerviosa de este nervio, ¿no? Eso es importante diferenciar por qué los bloqueos tienen tan poco efectos secundarios a nivel de conciencia, ¿no? Eso es lo chulo de toda esta película. De aprender a hacer estos bloqueos. Se puede dejar un catéter, ¿no? Tú dejas muchos catéteres. Se puede dejar el anestésico e irte, ¿no? Puedes dejar un catéter y durante 3-4 días en el postoperatorio, ya sea un catéter epidural o un catéter colocado en el sitio del nervio que toca, gotita a gotita va entrando y va dejando este nervio dormido, ¿no? Esto, somos perfiles diferentes. Yo desde el inicio me dediqué a la anestesia locorregional, trauma y todo esto. Albert se dedicó a las grandes cirugías, pero lo que siempre nos ha unido es el control del dolor posoperatorio. El control del dolor agudo perioperatorio y el dolor crónico. Al final, como concepto, cualquier zona del cuerpo se puede anestesiar parcheadamente. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que todas las áreas del cuerpo tienen un nervio sensitivo que recoge la sensibilidad. Ahí está el desafío nuestro de ponderar el hecho de si merece la pena meter un catéter, anestesiar, bien desde el foco de origen, porque existe la opción de meter un fármaco y ir a nivel sanguíneo y actuar sobre los elementos supratentoriales, opiáceos, nuevos fármacos que existen que permiten otras vías de acción, obviamente con los efectos secundarios, o bien ir a la médula espinal y a la salida de los nervios. A nivel de anatomía, recuerdo anatómico, la médula sale, da un nervio a derecha y otro a izquierda en cada nivel, sí, y a partir de ahí forman una red que termina en unos nervios muy concretos. Por ejemplo, la gente cuando hablas de ciática, pues si tienes una hernia de disco en el E5S1, ahí sale un nervio a la derecha y a la izquierda que da una inervación, o sea, da una capacidad motor y sensitiva a una parte de la pierna. Si nos planteamos en el proceso quirúrgico,
nuestra capacidad como anestesistas a día de hoy está en colocar catéteres en el espacio epidural, que es al lado de la salida de los nervios en la médula, para anestesiar exclusivamente esos nervios, que es lo que hacemos en cesáreas desde hace un montón de tiempo. Bueno, me gustaría decir que la epidural la inventó un médico español. ¿Lo sabías? No tenía ni idea. Un militar, no me acuerdo el nombre, Fidel, no me acuerdo el nombre, la verdad es que debe mío, pero un médico español militar en Melilla y bueno, eso queda en nuestro bagaje. Pues ahí está. Pero la epidural es un sistema que permite la colocación de fármacos en un espacio por donde salen los nervios, ¿no? Desde la médula a dar inervación a diferentes partes del cuerpo. Eso nos permite controlar cirugías abdominales, cirugías de tórax, cirugías de miembros inferiores. Tiene unas ventajas y unas desventajas con respecto a los analgésicos intravenosos y a los bloqueos periféricos. Los bloqueos periféricos es actuar en un elemento más distal del nervio, no en su salida, sino, pues oye, te van a operar del pie y solo quieres que te anestesien el pie, pues tenemos la capacidad hoy en día con aparatos como el ecógrafo de encontrar el nerviecito y anestesiarte solo el pie. Eso, bueno, para nosotros también es parte del elemento de nuestra estrategia analgésica, que como bien dijo Albert, plan A, plan B, plan C. Es decir, te van a operar del pie, te anestesian el pie, pero notas cierta sensibilidad. El buen anestesista tiene que, uno, que esos sean los menores casos posibles, y dos, que si eso pase, tomar las decisiones a tiempo y en forma para que el cirujano pueda operar y el paciente no sufrir. Exacto, y aparte, lo que hemos evolucionado más de todo esto que explicábamos de bloquear una zona con estos nervios es que hacemos el bloqueo selectivo, ¿no? Podemos decidir si solo bloqueamos con concentraciones sensitivas, ¿no? Por eso esto es brutal. Tenemos una walking epidural ahora, ¿no? Que está funcionando muy bien en los partos, que sin dolor, durmiendo en la parte sensitiva, pero manteniendo, ¿no?, la parte motora de las fibras mielinizadas, pueden andar. O sea, paciente embarazada que está pariendo, que tienen menos dolor y que eso favorece el proceso del parto. Claro, porque tú... Por eso sois cracks ahí, ¿eh? Ella, bueno, claro, cuando la mujer que va a dar a luz está andando, evidentemente por el efecto de la gravedad, todo se favorece el proceso. Exacto, se avanza más rápido. Y ella puede colaborar al momento de los pujes, ¿no? Al momento de dar a luz, que ocurría con las peris antiguas, ¿no? Que aún parece que la sociedad aún no se ha enterado que hemos cambiado la manera de hacer epidurales, ¿no? Aún hay gente que viene a consulta preoperatoria antes del parto y aún te preguntan, es que me quedaré cuántas horas paralítica. Y sí, hostia, me peta la cabeza. Que me va a lentecero, me va a fastidiar el parto, porque al final me lo instrumentan. Bueno, sí que es cierto que en esto la anestesia evoluciona un montón. Yo creo que ya no somos ese culpable, ¿no? No, es que ahora somos un jugador que juega a favor de que las cosas salgan bien. Exacto. Y que la calidad sea mejor. Ya no hay que esperar, ¿no?, que la mujer esté dilatada tantos centímetros, porque como le ponemos la walking epidural, se pone a andar, da igual, porque va a seguir dilatando. Ya no es como antes, ¿no?, que dejábamos a la paciente bloqueada. Pero claro, son avances de la anestesia que a veces, no sé si a ti te ocurre, pero se te ocurre pensar cómo quedamos como muy desconocidos, ¿no?, delante de la sociedad. Es como no saben muy bien lo que hacemos, aún te siguen preguntando si eres médico, ¿no? ¿Te pasa o no? Sí, a ver, al final yo creo que el problema es que, como bien dices, somos desconocidos. No estamos tan presentes en consultas, es decir, la interacción médico-anestesista-paciente, ¿cuál es? Bueno, quirófano, un periodo muy corto. Ahora estamos ganando, lo que decíamos al principio, ¿no? Estamos ganando terreno y yo creo que esto sí que nos va a situar. A veces nos echan culpas que no nos tocan. Siempre. Es que es el gran comodín. Eso es la anestesia. Ese es el gran comodín. Algo sale mal, el anestesista. Pero, por ejemplo, ¿no?, cualquier otra especialidad que hubiese tenido un avance, como la propia walking epidural o como los propios catéteres bien puestos, ¿no?, con la dosis selectiva, hubiese tenido como un... ¿no? Sí, un reconocimiento, ¿no? O no sé si reconocimiento o no, pero al menos que la gente lo sabe. Sí, la gente lo sabe, ¿no? Pero en el caso de anestesiología, como que nos cuesta más. No sé si es que no divulgamos bien. Yo te felicito otra vez por el programa el podcast que estás haciendo.
pero como que el anestesista me da como la sensación de que mientras los cirujanos operan con robot, con tele 3D, con gafas no sé cuántos, con la última tecnología de pinzas y tal, nosotros aún parece que dejemos ¿no? a la gente pues... Con un bate dormida y luego la despertemos a bofetadas. Sí, tal cual. Bueno, yo creo que también es cierto que con el perfil de personalidad que muchas veces tenemos, creo que no es algo que tampoco nos creéis confort. Somos conscientemente que somos desconocidos, no nos llevamos los aplausos, pero estamos ahí, ¿no? Creo que el anestesista es buen encajador en esos términos. Pero creo que de alguna manera es importante el transoperatorio, ¿no? El hecho de que ya no por el hecho de los halagos, ¿no? Sino por el hecho de dar el mejor servicio, estemos presentes en el de alguna manera en el preoperatorio, peleemos porque los pacientes lleguen en las mejores condiciones al quirófano, porque eso marca diferencias. Y luego en el posoperatorio, algo que en Cataluña hacéis muy bien, que es el estar muy presentes en las plantas de posoperatorio, cerquita del cirujano para aportar ese granito de arena en lo que es el cuidado global del paciente, pero no solo en términos de dolor, sino en términos de control de variables, optimización de constantes. Y bueno, yo lo sé, he estado allí, he trabajado contigo, es un trabajo que hacéis brutal. Sí, ahí tenemos la suerte, a ver, también en Tecnon tenemos, bueno, la suerte no, se hizo la apuesta en su día de hacer un equipo súper competente de enfermería de anestesia, y nos podemos como repartir estas tareas, ¿no? Nosotros ponemos la medicación posoperatoria, decidimos cómo será, pero sí que tenemos una enfermera propia que es la que va a evaluar pues lo que debe evaluar, ¿no? Los efectos secundarios, la eficacia de ese tratamiento, y a la mínima que se detecta algo que se sale del protocolo estipulado, pues llamadita y a subir, hay que arreglarlo, o sea, no nos podemos permitir el lujo de tener pacientes con dolor, porque, bueno, tú lo hemos dicho muy bien, siempre hemos coincidido ahí. Para mí es como una obsesión. Es calidad. Que los pacientes no tengan dolor, o sea, no es normal que porque me han operado tengo que tener dolor. Eso podría ser normal. Puedes tener molestia. Sí. A ver, puedes tener molestia. Lo que no es normal es estar gritando. Es decir, siempre utilizamos una escala muy anacrónica que es de 0 a 10. Lo que no es normal es estar en un 9. No se puede. No, ya sea cual sea la cirugía, porque a día de hoy tenemos medios para eso. Incluso la cirugía más dolorosa, que puede ser, una cirugía de tórax, ¿no? Una cirugía. Sí, estas escoliosis. Una escoliosis potente que, pues tenemos medios. Sí, además hemos recuperado medios que se habían dejado de utilizar, ¿no? Por efectos secundarios durante una década. Que se ha vuelto a ver que es seguro utilizarlo, ¿no? Ha vuelto, todo el mundo sí que es conocedor de que ha vuelto la ketamina al escenario. Que Por eso es una droga lúdica. Exactamente. Que bien, como todo, bien administrado, ¿no? Tiene su papel. Y que hemos aprendido también, ¿no? Que cuantos más fármacos ponemos a menos dosis cada uno, más sinergia, menos efectos secundarios. ¿Eso te garantiza que el paciente no tenga dolor? Hombre, yo opino que los protocolos tienen que cubrirte el 80% de los pacientes, más o menos. Si a nosotros 8 de cada 10 pacientes que entran en nuestro protocolo están bien, están confortables en el postoperatorio, ya no es solo el dolor, se pueden sentar, pueden comer, pueden ir al baño solos, pueden dormir cuando hay que dormir. Eso es súper importante, es que el dolor es condiciona todo. Pero muy cerca está volver a recuperar la normalidad de un día, ¿no? Y eso yo creo que en donde trabajamos hemos hecho unos protocolos que están súper bien. De hecho, es de lo que más estamos hablando últimamente, que fue el congreso, ¿no? Que fuisteis el otro día. Yo no pude. Y la compañera Eloima Rivero presentó ahí, por ejemplo, Sufenta, ¿no? Que es un fármaco que se ha utilizado muchísimo en Francia. Tenemos aquí al lado. Tienen resultados estupendos y ahora nosotros lo hemos incorporado, ¿no? Incorporado otra vez la morfina intracecal, la ketamina, como decíamos, y a colación de esto, que una cosa súper chula, que yo creo que haciendo difusión podemos mejorar todos en bloque. A esa doctora, Eloima Rivero, juntamente con Carlos Ramírez, se diseñó un semáforo preoperatorio. Nosotros hace tiempo en Tecnon que tenemos los semáforos preoperatorios, ¿no? Es inventores siempre. Sí, no, la verdad que el jefe ahí tiró fuerte. Patentes ya, sí. Tiró fuerte en su día y hay muchas cosas que están acertadas,
teníamos 4 semáforos. El primero es de vía aérea, funciona tal cual como los de tráfico, ¿eh? ¿Te acuerdas? Tú estabas, ¿no? Sí. Cuando, estaban. Vía aérea, ¿no? El siguiente creo que es de riesgo cardiovascular, luego... Bueno, muy parecido al Vericlis, en realidad. Hay con colores y te da... Entonces hemos hecho detectores de riesgo. El quinto es el fármaco analgésico. Entonces hay unas preguntas que detectan si el paciente tiene riesgo o no de tener dolor crónico postoperatorio, ¿no? Entonces se ilumina este semáforo en rojo, tú ya sabes que le tienes que hacer... Puede ser que tienes que tratar y... No, es obligatorio. Vale. O sea, nosotros ya es obligatorio. Si este paciente, aunque tú te creas que no tal, si la evidencia científica te dice que por estas características este paciente está en riesgo de tener dolor postoperatorio, hay que hacer el protocolo y eso me gusta mucho. Sí, que al final sacáis unos resultados mucho más avanzados haciendo un análisis previo. Sí, y no cada uno decide lo que le parece y a mí me parece que no y yo le haré un... No. La evidencia dice esto, hay que hacer esto y la verdad que los resultados os acompañan. Son muy buenos. Estamos contentos. Mencionabas algo que creo que es muy, muy potente, que es el hecho de nuestro papel como analista de riesgos. Es decir, de alguna manera nosotros, analizamos lo que tú has dicho antes, paciente con sus condicionantes. Tenemos nuestras escalas, paciente sano, paciente menos sano, patología crónica pero controlada, patología crónica descontrolada, enfermedades mayores, paciente perimortem, lo he dicho así para el tal, pero analizamos eso, de quién hablamos, de qué paciente hablamos, de qué ser humano, y luego analizamos la cirugía que se va a desarrollar. Y también analizamos al cirujano. También lo ponemos encima de la mesa. Eso es cuánto de bueno es, ¿no? Para decir, y cuánto de rápido es para, con todo ello, hacer nuestra receta, que al final es nuestro tratamiento médico. Idealmente desde el preoperatorio hasta el posoperatorio. Por desgracia es muy difícil que eso sea real, que el mismo médico te haga todo el transcurso, pero de ahí el punto de el equipito, para que de alguna manera tengamos una asistencia muy engranada, muy coordinada y que sea global. Yo creo que el papel del anestesista hay que reivindicarlo. Gracias a Dios, el COVID nos puso ahí, nos puso en el disparadero. La gente ha sido consciente de qué hacemos, sobre todo por otras cosas que también hacemos, pero que, el anestesista, los datos del MIR último me remito, es decir, ha pasado de ser una especialidad ahí de bulto que era por descarte, porque no nos veía nadie en las facultades, no había anestesia. De hecho, no se da en la carrera, es una optativa. No. Entonces, hemos pasado de eso y, ojo, hay anestesia es la segunda especialidad más prevalente dentro del sistema sanitario español. La primera es medicina de atención primaria y la segunda es anestesia. El número de profesionales global, creo que es anestesia y hay ahí con pediatría, debe estar, si no me equivoco. Pero, claro, anestesista, en cada quirófano hay un anestesista, o debiera. Luego, además, en las salas de endoscopias hay anestesistas. En las unidades de dolor agudo, es decir, me operan y me tienen que revisar, estamos ahí. Las unidades de dolor crónico, es decir, lo que a mí me compete mucho, hay anestesistas, cada vez otros especialistas también. Y en las unidades de cuidados intensivos, depende un poquito de la geografía española, pero también tenemos un papel muy importante. Yo creo que hay que reivindicar y hay que desterrar ese papel del anestesista como el vago del quirófano con el café y que en las películas nos sacan como adictos a sustancias. No. El anestesista es una persona que trabaja mucho por el bien del paciente, que está muy presente en el día a día de los procesos sanitarios y que es fundamental su buen hacer para el buen resultado. Con todo este speech, que he soltado el rollo, ahora quiero hablar sobre otro punto, que es los cuidados intensivos. Los cuidados intensivos y el COVID. Ahí pillamos, ¿eh? Sí. Ahí nadie... Yo estaba, sí que es cierto que aquí en Valencia no hubo tanto, sí que hubo mucho en la parte del Hospital General, porque hubo varias residencias de ancianas, pero yo trabajaba en el clínico y además justo nació mi hijo, con lo que yo estaba un poquito fuera de juego, que si hubiera habido muchos casos me hubieran llamado a filas, pero tuve la suerte de no vivir las desgracias las penitencias que vivieron compañeros y que me contasteis en Barcelona y en Madrid
Fue Duras. fue tremendo porque pasamos de un día de compartir memes, ¿no? A calzarnos la EPI, la famosa EPI, a pasar calor. Y a decidir quién vivía y quién moría. Eso se encargaban más los médicos, digamos. Sí que nosotros nos llamaban y íbamos... Los médicos, que también somos médicos, ¿no? He fallado. He sido educado en el sistema antiguo. No, me refiero a los médicos de planta. Sí, bueno, urgenciólogos. Sí, yo lo digo más que nada, sobre todo en Madrid, yo creo que eso se vivió más. El decir, tengo 2 muy malitos, tengo un respirador. Eso yo creo que en varios sitios se llegó a estas situaciones, pero eso es conocido. Lo que pasa que, por suerte, y aquí sí que es suerte, nosotros como anestesiólogos Yo no lo vi. no nos tocaba decidir nada. Nosotros nos avisaban porque había una insuficiencia respiratoria en tal habitación, entonces nuestro trabajo era intubar, estabilizar y bajar a UCI. Ahí pongo el matiz, que esto depende mucho y me sirve para introducir, que es que esto depende mucho del área geográfica española. A él no le tocó porque está en Cataluña, en un área muy concreta, que los cuidados intensivos depende de la zona de España, los asume mucho el intensivista, el lucista, que es una especialidad diferente, que solo hace cuidados intensivos, o los asume en otras áreas geográficas el anestesiólogo, o en algunas áreas es una asistencia compartida. Sí. Y depende de dónde trabajes, pues te toca más o menos en Madrid, que es mucho también anestesiología, vivieron, y bueno, en algunos sitios de Cataluña también. Que nosotros al final no pudimos elegir, o sea, yo el día a día no hago UCI, porque en Tecno te llaman. no hacemos UCI, lo que pasa que sí que convertimos los quirófanos En o sea, UCIs. donde nosotros trabajamos en UCI, por lo tanto pasamos a ser UCiólogos. Teníamos que... Sí, bueno, intensivistas. Sí. Intensivistas no, perdón. Especialista en cuidados intensivos, que al final, ahí esto, yo, bueno, no me voy a meter en temas que no me tocan, que no, pero la realidad es que yo en lo que a mí me compete, que es el dolor crónico, creo que más allá de, sobre todo, formación, ¿quién lo debe hacer? Quien esté formado, claro, y quien esté de alguna manera acreditado. Muchas veces que si UCista, que sea anestesiólogo, bueno, a mí el mecanismo ideal o el sistema ideal me encanta el americano, que al final tienen un sistema de cualificación posterior y una especialidad transversal, que es Intensive Care, ¿no? Y que de alguna manera, pues a una cualidad desde muchos especialistas, de muchas ramas, el neumólogo que se super especializa, el cirujano general que se super especializa, el anestesiólogo que se super especialista, el médico de medicina interna que... Y todos ellos colaboran para, oye, yo sé mucho de esto, yo sé intubar de puta madre porque soy anestesista, yo sé hacer pequeños... Bueno, eso es el punto ideal. Aquí en España es otro medio. En el Clinic sí que funciona así, ¿eh? Sí. En el Clinic funciona... Pero el Clinic es un lugar especial en España. Pero funciona así. O sea, también tenemos un sitio que es el ejemplo de que puede funcionar. Sí que es verdad que si tú en el día a día no te puedes dedicar a intensivos, como es mi caso... El mío. Llega una pandemia y bueno, pues bueno, no eres igual. No eres igual que el anestesista que está en REA, ¿no? Todo el día. Claro, hacíamos pues esos días, pues estudiar, atender a pacientes, dormir, volver a estudiar, cambiaban los protocolos cada día, ¿te acuerdas? Ahora ponemos esto, ahora ponemos lo otro, pero... sí, y saberte dirigir, saberte dejar llevar, ¿no? Bueno, era lo que nos ocurría. Y lo que, claro, nosotros no estábamos acostumbrados. Normalmente el anestesiólogo nunca va a hablar con la familia. Es el cirujano, ¿no? Que es el que va a hablar con la familia, y todo bien, etcétera, etcétera. De repente te encontrabas, ¿no? Que tenías que hablar. Sí, que en cuidados intensivos sí que ocurre, ¿no? Cuando estás un anestesista real, al final, pues bueno, informa diariamente a los familiares, comenta, pero el anestesista de quirófano no. Pues, bueno, yo creo que deberíamos algo más de lo que hacemos, ¿eh? Salir a hablar con los familiares para estar presentes y comunicar, bueno, nuestro saber hacer. Grave problema, que el anestesista siempre tiene que estar con el paciente. Claro. Es decir, hay diferencia al cirujano. El cirujano cierra y se va, el anestesista es el último de hasta que no se lo pasa a otro. Y el primero de entrar a la siguiente, por lo tanto no hay explicación, ¿no? Tienes que separar el siguiente quirófano con toda la seguridad. Y al final es un poco eso, ¿no? Yo sí que a veces digo, esperad para hablar con la familia, que quiero salir, y evidentemente el equipo se espera y salimos, ¿no? Pero sí que es verdad que no hay esa costumbre, y a lo mejor lo que hablábamos antes, ¿no? Es otra de las cosas condicionantes que nos invisibiliza un poco, ¿no? Que la gente nunca ve aparecer al anestesiólogo, y es porque estamos realmente trabajando y aunque parece que no es café, ¿no?
No, ni café, ni sudoku, ni nada de esto que nos cae. Nada, en cuidados intensivos el papel es fundamental. Yo creo que el COVID ha hecho que, sobre todo en el sistema médico, ¿no? Es decir, en los estudiantes ha pasado, pues eso, es que el ejemplo es así. Desde que sucedió el COVID, la anestesia ha pasado de ser una especialidad, no voy a decir residual, porque estaba muy presente y era un buen puesto en MIR, pero ahora, es que la gente quiere ser los mejores médicos, quieren, perdón, los mejores no, las mejores notas, que no siempre son los mejores médicos, quieren ser anestesiólogos. hay una cosa que es que la especialidad es súper bonita. O sea, tenemos la suerte que nos dedicamos a una especialidad Amplia y bonita. O sea, hay que operarse, estamos allí. Tengo dolor, estamos allí. Hay que prepararse para operar, estamos allí. Hay una interconsulta, estamos allí. ¿Me puedes ayudar con la ecografía? Estamos ahí. Hay un accidente de tráfico, hay que mantenerlo en UCI. Eso es. Entonces, en cada parte que se necesita anestesia, yo pienso que, ¿no? que es súper bonito. Tienes que saber de fármacos, ¿no? Tienes que saber de cada órgano, de cada especialidad. No tienes que ser el mejor en nada, porque por eso puedes hacer las interconsultas, pero tienes que saber de todo y tienes que saber responder en un tiempo súper corto. Cuando se complican las cosas, Sí, no puedes hacer... Tienes que ser resolutivo. No puedes ir a buscar el libro y comentar simplemente. Tienes que estar muy bien formado, tienes que estudiar. Eso es así. Sí, estamos entrenados también para mantener la calma en momentos de emergencia, ¿no? Eso es porque al final yo creo que también quiero reivindicar o de alguna manera visibilizar papel que tenemos a la hora de la asistencia es decir, lo que en otros sistemas es el cirujano trauma o el médico de urgencias de alta cualificación, es decir, ocurre una desgracia. Yo estuve en el hospital de Santiago de Compostela, no cuando ocurrió la desgracia del choque del tren, sino 2 o 3 meses después llegué al hospital y ahí quien cogió las riendas fue anestesia. Es decir, quien manejó el hospital ante esa situación de catástrofe fue anestesia, de alguna manera. Es decir, vamos a organizar esto y desde el box de críticos en urgencias y de alguna manera priorizar cuáles son las cirugías que van primero, cuál es la asistencia que se le tiene que dar, cuáles son las técnicas que se tienen que hacer allí a pie de cama, porque si no el paciente se muere. Bueno, hay circunstancias, que hay, accidentes, que tienes un neumotórax, que es una acumulación de aire alrededor del pulmón y que hay que actuar y eso el anestesista está pues muy entrenado para que sea rápido y resolutivo. Sí. Y creo que ahí nuestro papel es importante. También reivindicar, y eso más a nuestros jefes, el hecho de que peleen porque no todos somos para todo. Es decir, sí es un recurso brutal tener anestesiólogos, pero hay que reivindicar que hay áreas de cualificación extraordinaria, ¿no? Es decir, que los niños pequeñitos los tiene que dormir una persona muy cualificada, porque al final... Es que no puedes saber de todo, es que no puedes ser brillante en todo y no puedes dar una respuesta rápida a todo. A cuantas más cosas, mejor. Y cuanto más polivalente seas, mejor. Pero también hay que ser sincero con uno mismo, ¿no? Y hay cosas que no haces en tu día a día. Y se te pueden escapar. Y pides ayuda, no pasa nada. Si somos entre nosotros nos pedimos mogollón. Y soy muy puestos a ayudar. Estás solo en quirófano, sí, pero tenemos estos protocolos. Si no puedes... llamas al de al lado y... Si tienes una duda, avisa. Tiramos mogollón de protocolos, tiramos mogollón de monitorización avanzada que te da muchísima información. Necesitamos esta formación continua y a la vez saber hasta dónde llegamos. Yo creo que el anestesiólogo tiene que ser súper consciente de hasta dónde llega, porque cuando pasas estos límites es cuando te puedes poner nervioso, y cuando el anestesiólogo se pone nervioso, mal asunto. Se acabó. Sí, al final es el elemento que tiene que mantener el equilibrio en el quirófano, ¿eh? Porque al final quien tiene que poner la voz de alarma, quien se tiene que imponer al cirujano, es decir, de alguna manera decir, esto no va bien, hay que cambiar la ruta. Es decir, ese punto de decir, las cosas no van bien, cambiemos de ruta, y creo que es importante que el anestesista tenga esa autoridad, ¿no?, para transmitirla al equipo. Y luego, de alguna manera, pues tener, como hemos dicho, plan A, plan B, plan C. Vamos a tirar a otro punto, que creo que es el que nos queda, que es tratamiento del dolor, el dolor crónico y el dolor agudo. Tú has sido siempre muy de dolor agudo, ahora te has venido al dolor crónico también, con los protocolos de anestesia, de tratamientos intravenosos que creo que marcan diferencias brutales. Y es otro
papel que yo creo que es apasionante dentro de nuestra especialidad, que es aliviar a gente que sufre mucho. Sí, se vienen estos cambios, ¿no? Yo creo que también a raíz de la pandemia esta de opioides en Estados Unidos nos está dando mucha pista. Esperemos... No sé por dónde no ir. Digo, esperemos que no llegue, pero si llega, que no nos pille haciendo memes otra vez, sino que nos pille preparados. Entonces, sí que ya llevamos años, ¿no?, describiendo el opioid free anesthesia, que es la OFA, o sea, básicamente es una anestesia sin usar opioides, de la cual yo no soy muy fan, porque pienso que cuando... Sí, no hay que ser absolutista, pero bueno, el término es cuantos menos mejor. Entonces, sí, exacto, es reducir al máximo el consumo de opioides. Poner un opioide cuando toca en el momento preciso, ¿no?, que quieres bloquear estos receptores, hay que usarlo, está muy bien bloquear estos receptores. Pero no basar todo en eso. No basar todo en eso, porque entonces tendremos el problema de la tolerancia, la dependencia, la hiperalgesia. O sea, cada vez necesitas más, te enganchas y además pequeños hiperalgesia quiere decir lo que no debiera doler duele porque tu sistema está como muy reactivo, ¿no? Y eso es un problema que en pacientes que se les administran muchos opiáceos durante el intraoperatorio, pues presentan, que al final, pues en el posoperatorio cualquier cosa les duele. Exacto. Y aquí es donde, ¿no?, a través del semáforo este que hemos explicado, todo eso ya lo aplicamos en quirófano, ¿no? Ya sale. Analizáis riesgos y determináis qué paciente es candidato de problema y le metéis la alternativa. Bueno, yo creo que al final es manejar un basal de excelencia y luego adaptarlo con pequeños matices a qué es lo que en función de paciente y cirugía necesitamos. Yo creo que ese es el buen anestesista. Creo que sí, yo creo que la historia es pensar qué problemas te puedes encontrar. O sea, nosotros sabemos que el cuarto día postoperatorio, el dolor que tengas aquel día, más o menos ya te da pista de lo que te espera los meses siguientes. Entonces tenemos 3-4 días para jugar las cartas bien. Y a partir de este cuarto día, seguir haciendo las cosas bien. Que luego también otra cosa que hay que reivindicar, que decía al principio, no se acaba la cirugía, o sea, no se acaba el papel de en la primera semana. La primera semana. Nosotros tenemos que ser capaces de dar de alta a los pacientes con medicación oral sin que reaparezca el dolor. Y eso creo que fallamos muchísimo. Creo que es el gran agujero negro de la anestesia. Me río que como tenga tiro en este podcast, los jefes de la pública nos matan, ¿eh? Porque van a necesitar el triple de recursos para darle asistencia a todo lo que estamos diciendo, ¿eh? Chico, pero no haberme invitado. Ya sabías. No, bueno, Yo mi misión en esto al final es reivindicar para que haya la mejor asistencia. No me caso con nadie con el hecho de... creo que, bueno, y si el papel tiene que ser común con otros especialistas, creo que... Yo creo que pasa por hacer protocolos para las diferentes especialidades, ¿no? Pero sobre todo generar alarmas. O sea, un paciente que el día 10 posoperatorio sigue con un dolor increíble o sigue, ¿no?, que todavía no es independiente para ni ir al baño a hacer un pipí, eso nos tendría que generar una alarma y tendríamos que poder actuar sobre este paciente, porque no lo vemos. A mí lo que me ocurre es que yo pregunto a veces al cirujano, ¿y este que fue tan bien y tal o tal? Y me dice, pues al final no está nada bien, está ingresado en un centro de convalecencia, tal, mucho dolor, no sé. Pero sí, estaba bien, ya, pero hemos desescalado mal la medicación y es el gran agujero negro para mí, de la anestesia. Al final de esa medicina perioperatoria. Yo creo que anestesia es que al final, si no, es inabarcable, porque todo lo que asumimos es igual que en dolor crónico. Yo dolor crónico, la asistencia, la cantidad de patologías que pueden dar dolor, los anestesistas históricamente nos hemos dedicado al dolor oncológico y a cuadros de dolor muy complejos. Dolor neuropático, ya sea pacientes operados de columna que no van bien. Bueno, tenemos un grado de cualificación en cuanto a técnicas avanzadas que obviamente no tienen médicos de atención primaria, rehabilitadores, traumatólogos. Bueno, somos capaces de colocar cables a nivel medular como un neurocirujano y tal, lo cual nos hace, bueno, reservar ese recurso para lo que es el paciente que sufre mucho, pero mi crítica al sistema es llegamos tarde. Sí. Llegamos tarde. El problema de las unidades del dolor yo creo que es un recurso final y creo que no debe ser así. Creo que hay que pelear por la prevención y por una asistencia temprana. Creo que si las cosas, has hablado de hiperalgesia,
la sensibilización central. Es decir, hay fenómenos medulares y dentro del sistema nervioso central que hacen que si no vas pronto, los resultados sean muchos peores. Entonces, es importante el tiempo, es importante los recursos y a lo mejor no se alcanzan por medio de anestesia, porque es que harían falta anestesistas infinitos. No, pero de ahí que las especializaciones, sean transversales e integren a diferentes profesionales, es decir, en lo que me compete unidad del dolor, pues hay espacio para rehabilitadores, para médicos de atención primaria, para otros profesionales que nos permitirán que en las unidades del dolor se traten tendinitis del manguito rotador y gente que también sufre, tal vez no a otro nivel, pero que que a día de hoy en la unidad del dolor no hay tutía que se les atienda. Entonces, claro, es que hemos hecho equipos multiprofesionales, muy buenos en el preoperatorio, en el intraoperatorio, y donde te das cuenta de que estás solo, luego está el cirujano solo, y luego están las unidades del dolor. Pero al final del todo, cuando ya está el paciente con altas dosis de morfina, y sobre todo con un cerebro muy condicionado, porque lleva 2 años sufriendo, y ya no es un problema de sufrimiento, sin duda que es el principal, es un problema social. Porque una persona que sufre mucho, 2 años, 3 años, el trabajo lo echan, o el trabajo lo arrinconan, o la baja laboral, no me dan la incapacidad, mi pareja tal, mis hijos, es decir, mi vida se ha ido al garete. Se va al traste. Se ha ido al garete. Sí, ahí yo creo que es donde no digo que sea responsabilidad exclusiva de anestesia, sí pienso que tenemos que tener un papel. Sí, como liderar un poco en el postoperatorio ese recurso, ¿no? Hay unidades de dolor agudo, unidades de dolor crónico, a lo mejor nos falta hacer un buen protocolo de dolor, llámale subagudo o llámale, no sé qué nombre. Sí, sí, pero es algo a mejorar, es algo que yo precrónico, ¿no? Que en los 5 o 10 años que vienen, el punto más flaco que nos queda por mejorar sería, y desde mi punto de vista es ¿no? Es lo que decía antes, puedes hacer muy bien el pre-op, puedes hacer muy bien el intraoperatorio, pero como hagas mal el post, queda ese dolor y no lo vemos. Si tú haces mal el preoperatorio, lo ves. Lo vemos en unidades de dolor crónico, pero cuando lo ves es tarde. Sí, sin duda. Tú haces mal el preoperatorio, lo ves inmediatamente en el intraoperatorio. Si haces mal el preoperatorio, lo ves bien en el intraoperatorio. Además, probablemente puedas hacer cosas que solucionen el problema. Que cuando ya lo ves a nivel crónico, haces paliativos que pueden mejorar la calidad de vida, pero existe una oportunidad, es como la neuralgia posherpética. Y ahora te tiro a otra parte que no es... Porque dolor es dolor agudo que cronifica, es decir, paciente que se opera y que, por A, por B o por C cronifica el dolor, se cortó un nervio, existe hay muchas opciones que pueden llegar a un dolor posoperatorio que maltratado puede cronificarse y complicar mucho la vida del paciente. Pero no solo está ese, sino cuadros banales que a todo el mundo nos pasan, como una lumbalgia, una cervicalgia, una neuralgia posherpética, un herpes zóster, y creo que ahí está el papel de nuevo reivindicar y esto se tiene que plantear de otra manera. No puede ser que esperemos a que el desastre sea enorme. Se me ocurren muchos cuadros, regional complejo, el síndrome de dolor regional complejo, llamado antes SUDEC, es decir, paciente que tiene un traumatismo banal, una cirugía banal, y que después, por un tratamiento ineficaz, pero no siempre es una cirugía, sino, yo recuerdo el caso de una paciente con un esguince, que su pierna tenías que verla, es decir, no podía ni tocarse, porque al final pues lo que condiciona es unos circuitos a nivel medular y a nivel del sistema nervioso central que condicionan una perpetuación del dolor y acontecen síntomas neuropáticos, síntomas como descargas eléctricas espontáneas sin un motivo, una sensibilidad extrema, como si te hubieras quemado, pero sin quemadura, que no te puedes ni tocar, no puedes ponerte unos pantalones. Ni las sábanas. Entonces, al final, esto se puede evitar. Se puede evitar con un tratamiento temprano. Y los circuitos, yo creo que somos conscientes, los sanitarios, que esto hay una mejoría, hijo. Yo creo que hay que exigirla, que esta cambie. Ahora que estamos mucho con lo de la huelga y todo este tema de las condiciones y tal, ok, condiciones por nosotros, pero también hay que exigir un cambio en el sistema sanitario para decir, oye, somos conscientes que esto no funciona, pongamos una pensada aquí entre todos para cómo lo podemos mejorar, porque llevamos muchos años, ya van años de esta película de médico y hay que mejorar, y aquí seguimos. Sí, es muy frustrante, somos médicos y al final
a ti y a mí llegan pacientes con dolor de 6 años de evolución, de 3. ¿Cómo puede ser, no, que no hayamos podido tratarles antes? O pides cita y te dan para demasiados meses, ¿no? Porque ya se Año y medio. el sistema está colapsado. Está bien, el sistema está colapsado. Habrá que mirar ¿Cómo descolapsarlo? al menos cómo seleccionar aquellos casos en los que una ayuda temprana le resuelve la vida y además es que reduces el coste, ¿no? Que siempre estamos mirando el dinero, que si el dinero, que es el dinero. Si tú puedes ayudar a un precio más barato, El herpes zóster. lo que sea. El herpes zóster, es decir, de unas vesiculitas que te tomas el tratamiento, pero claro, hay un periodo. Si se 48 pasa. horas. Si se pasa ya la cronificación, claro, pues mentalicemos a la población que ante esos signos de alarma, oye, esto es grave. Bueno, otro que no tiene que ver con dolor, pero el ictus. Yo es que echo de menos una campaña de concienciación a la gente de qué es un ictus. ¿Qué es un ictus? ¿Cómo acontece un ictus isquémico? Porque, tú has estado en códigos ictus. Es que para mí es el mayor avance que ha habido a nivel de técnicas médicas en los últimos 15 años. Es decir, que tú antes tuvieras un ictus, un émbolo que bueno, soltara al corazón o donde fuera y fuera de ahí al cerebro y ya te quedaras con una condición, con un condicionante el resto de tu vida, una parálisis, una disfasia, que no puedas hablar, que no te puedas mover. Esto pasaba hace no tanto. Y a día de hoy, si esto lo coges rápido, es que tu vida vuelve a ser la misma. Entonces, creo que hay que concienciar a la población de cuáles son los síntomas de alarma para que esto no llegue la sangre al río, ¿no? Entonces, a nivel de dolor, tenemos lo nuestro, tenemos, oye, pues mira, el herpes zóster, el regional complejo. Bueno, a veces el dolor es un síntoma de aviso, ¿no? El cáncer, las apendicitis, bueno, a veces nos ayuda, pero que ahí está el médico para saber evaluar y bueno, yo insisto mucho, hernias discales que a veces una hernia discal a nivel cervical, bueno, de repente no mueves un brazo, es que te tienen que operar rápido, porque te puede quedar una secuela. Claro, Ya. entonces creo que hay una labor de concienciación y de conseguir que la población de alguna manera entienda que bueno, tiene que tener cierto conocimiento sanitario para de ahí ir a un profesional y que le diagnostique. La historia es que si tú tienes un ictus, hay una estructura súper bien montada, Sí. súper bien pensada y que te atiende al momento. Sí, de hecho, vienen todos de casa, a toda leche, menos de 4 horas. En Bueno, cambio, si tú tienes un EVA de 10, te están Nadie- atendiendo el dolor, vas a urgencias, seguramente te pongan, ¿no? Pues paracetamol de anti-UV. tampoco estoy diciendo que lo hagan mal, pero seguramente nos falta esta estructura de Cualificación superior. y de soporte No, bueno, a los demás profesionales que también van a atender a pacientes con dolor, ¿no? Yo creo que aquí sí que hay una labor importante que deberíamos de liderar desde anestesia para ofrecer una mayor calidad analgésica, sobre todo postoperatoria o de dolor agudo, ¿no? lo dicho, nos van a odiar, los jefes. No, yo creo que es bonito. Yo creo que todo lo que sea mejorar al paciente, los jefes tienen que estar contentos. Si no están contentos mejorando a los pacientes, pues que no sean jefes. Sí, que que al final tiene que ir por ahí, Es que el paciente es lo primero, tío. Eso es lo que te digo. Tú ves a mucha gente que lleva muchos años con dolor. Sí, no. Hay que avanzar. Ese avance para mí, y ya voy al bloque final, que es la formación. Los estudiantes, ¿qué le dirías a ese Albert que empezó, que te fuiste ahí a Oviedo a estudiar el MIR y bueno, Estamos bien ahí. sí, Yo, mira, sobre todo lo que me diría es... con respecto a la anestesia, sí. Sigue, porque esta especialidad mola. es la hostia, o sea, es súper bonita. Estudia un poco más, si puedes, sea un poquito más responsable. Teníamos 24 años, también se entiende. Creo que... Hostia, me gustaría volver al pasado para motivarme un poquito más, porque yo cuando tenía 24 años... Estás más disperso. Bueno, no, y tampoco sabía que la especialidad era tan bonita. Yo hice las prácticas en la carrera, me gustaron, vi que tenía que saber un poco de esto, un poco de lo otro, me cayeron bien, también hay que decirlo, los anestesiólogos que vi. Yo creo que tenemos un tipo de personalidad que, bueno, entre todos nos llevamos bien y... lo bonito vino después cuando vas descubriendo, pues hay esto y puedes hacer esto y también, ¿no? Si te implicas aquí puedes mejorar al paciente aquí, si te implicas allá, el cirujano, ¿no? Una buena comunicación ya no es el anestesista solo, sino es este equipo multidisciplinar en el cual, si te gusta la profesión, es que es súper bonito. es que puedes hacer de todo. Es que es eso.
¿Te gusta la consulta? Dolor crónico, consulta preoperatoria más esto médico interna, ¿no? Medicina interna, ¿no? Que puedes optimizar cuadros, puedes diagnosticar, tienes ese punto de médico, ¿no? Y luego Médico general, y luego un montón. eso es, que tienes muchas técnicas que al final, a ver, no haces cirugía, pero bueno, colocas catéteres, colocas tubos endotraqueales, colocas tubos torácicos, haces traqueotomías percutáneas. O pinchas nervios o pinchas... ¿no? Es un trabajo para toda una vida. O sea, yo también estoy viendo eso, ¿no? Que al principio me gustaban unas cosas, ahora ya con 40... Sí, eso es muy típico Pero también de otra cosa, anestesista. y ya veo cómo puedes ir evolucionando, ¿no? Y también es una cosa bonita poder ir tocando temas que afectan a la población, ¿no? En este caso ahora estamos muy metidos en el dolor. Tiene un efecto directo. O sea, la sensación de ser médico es como real, no sé, la siento súper viva. Sí, que al final tienes un punto muy confortable, tienes el punto ya de contacto con el paciente y sentir que lo mejoras, ¿no? Que al final lo que cuentas es real, es decir, gente que ves que empieza en cuidados intensivos, que empieza, bueno, en la REA, acabas la especialidad y te metes mucho en REA, luego tienes tu etapa de mucho quirófano y luego transitas a dolor crónico. Yo creo que la especialidad tiene un recorrido tan amplio que te permite ser muchos especialistas en uno. Y bueno, adaptarte a las etapas vitales, encontrar tu punto de equilibrio. Y yo creo que para lo que es, bueno, el estudiante de medicina, pues tiene, bueno, muchos visos de culminar las expectativas. ¿Quieres ser protagonista? En la UCI tienes mucho protagonismo. En dolor crónico te vas ahí. ¿Quieres ser protagonista? No te hagas anestesia. Yo creo que algo sí que puede ser, ¿eh? A ver, obviamente no serás nunca neurocirujano ni cirujano cardíaco, ¿no? Si lo haces por protagonismo, mejor haz otra cosa. No, sin duda, pero que bueno, que no eres lo invisible que éramos antes. No, yo creo que a poquito a pocos menos, ¿no? Menos invisibles. Pero eso, necesitamos liderar, necesitamos que lo que nos compete a nosotros, coger el toro por los cuernos y avanzarnos y proponer y avanzar, ¿no? Y también entra ahora lo de la tecnología, ¿no? Esta nube borrosa de la inteligencia artificial, si la máquina, si no la máquina, si saben más, si sabrán menos. Todo esto es un reto enorme. O sea, todo este potencial bien ordenadito, bien puesto, es lo que nos puede dar la solución, ¿no? A estas listas de espera de 1 año y medio. Nosotros no. Pero si una máquina entrenada puede hacer unos algoritmos buenísimos a través de apps, todo el mundo ya tiene móviles, todo el mundo ya sabe cómo entrar, conseguimos de alguna manera, por ejemplo, hacer un buen viaje de quién tiene que ir, ¿no? a una clínica del dolor antes o después. Hostia, se viene un reto futuro que es precioso. Puedes ponerte al lado de la resistencia al cambio, bueno, esto no sé qué, esto no, ya verás, nos dejará sin trabajo. Yo opino que al contrario, que si lo... Yo creo que va a multiplicar tus cualidades por 20, tus capacidades, porque al final, bueno, lo que yo estoy bicheando, es decir, con un buen uso, al final lo que va a permitir es que lo que tú antes tardabas en hacer un mes, ahora lo hagas en días. Pero eso no es malo. Es brutal. Si lo haces bien... Lo que pasa es que a este bar o te subes o te subes. Esto es como... No, o te suben, tú también, pues No, bueno, esto es como el Word hace 20 años, ¿no? Es decir, el Word hoy en día nadie se le ocurre escribir en máquina de escribir y dar un informe a mano. Es el estándar. Pues esto va a ser el estándar. Podrás subir antes o después, el camino está ahí. Yo creo que pues otra vez, otro reto es saber cómo Reciclarse. gestionar todo esto para el bien del paciente. Al final es que siempre es lo mismo, o sea, siempre es cómo dar la mejor atención posible. Tenemos ahora millones de ordenadores que pueden disminuir estas listas de espera. Pues de momento no lo sé, no he visto nada real que sirva, pero bueno, en 1, 2, 3, 5 años hay que pensar que la cosa irá por allí. Y el análisis de datos, ¿eh? Es decir, es que vienen tantas cosas que, bueno, yo creo que va a ser una revolución. Será la primera que vivamos nosotros de reciclar, que seguro que te acuerdas, cuando éramos resis y llegabas al adjunto y el ecógrafo y decía, quita eso, yo pincho esto. Y bueno, esa resistencia al cambio que, bueno, no nos pilla tan mayores, pero yo creo que es la primera revolución que vivimos como médicos, ¿no? Yo creo que nos pilla en el momento justo, ¿eh? Yo creo que aún tenemos muchas ganas, tenemos los conocimientos. No somos tan mayores. Y hay gente mayor que yo creo que si mantienes la ilusión, si sabes el por qué lo haces, yo creo que Eres un romántico, ¿eh? tienes que surfear esa ola. Sí, es que si no, romántico. nos quedan 26 años, voy a llegar, y tú seguramente
más. No pararé. Bueno, tú no pararás. Entonces, o nos agarramos a lo que nos hace realmente médicos y a nuestros valores y a cómo avanzar para dar la importancia a la misma especialidad o, ¿no?, a cómo podemos ayudar a la sociedad a tener, ¿no?, mayor grado de salud, pues nos tendremos que implicar, chicos. Es que no hay No queda otra. otra. No queda otra. Bueno, yo creo que hemos hecho un repaso muy completo, Albert. Creo que la verdad es que contar con un anestesista, que además no hemos hablado de la parte de empresario, que también la tienes, pero lo dejamos para un segundo, si te parece. Yo Porque cuando me llames, ven. creo que ahí hay una parte que también es muy guay, que es la de crear, esos circuitos para dar asistencia como queremos. Creo que eres una persona que ha hecho de todo, que desde esa cirugía alta complejidad en la anestesia has estado presente en crear un servicio referente dentro de la sanidad privada, te has formado en uno de los mejores hospitales de España, en el Hospital del Mar. Sí. Eh, No he hablado de eso, pero que súper bien. O sea, Sí. que también estoy súper agradecido a ellos. Es que, has bebido de los mejores, lo has integrado en ti, has tomado un camino y has estado ahí creando un sistema referente, con Anestalia en el grupo allí en Tecnon. Es que hay muy buenos profesionales, Jorge, tú los conociste, liderados por Rodiera, que siempre ha apostado por la tecnología, ¿no? Y seguido por que gente es que, bueno, yo cada día aprendo. Rodríguez Aliaga en esos inicios, ¿no? Hasta que Exacto. estaba Luis, que todos lo echamos de menos, pero la verdad es que tenéis ahí un servicio magnífico y el futuro yo creo que es brutal. Gracias por, de verdad, permitirnos visibilizar esa especialidad que nos implica a tantos. Encantado de la vida. Creo y espero que guste, que hayamos podido hacer un recorrido por lo que es nuestra bonita especialidad, explicar que no solo somos los del palo y te duermo y te despierto, no somos ese elemento que toma café escondido en el quirófano, sino que somos un profesional que damos una asistencia transversal en todo el proceso operatorio, que tenemos un papel importantísimo en las unidades de cuidados intensivos en toda España y que, yo creo que tenemos que reivindicar y llevar la bandera el tratamiento con dolor crónico, hacia dónde tiene que ir, porque creo que hay que mejorar y dotar de recursos para llegar a más pacientes y llegar antes. Ese es yo creo, es un resumen perfecto. Yo súper agradecido. Espero no haberte echado mucha chapa. Vamos, a mí sin duda que no, espero que a los ponentes, iba a decir, a los oyentes os haya gustado, que muchos estudiantes podáis ver en anestesia una especialidad atractiva, que es lo que creo que Albert y yo vemos, y que yo no me arrepiento, yo volvería a ser anestesista una y mil veces. Igual. Bueno, tío, muchas Vale. gracias, un placer, tío, y buen viaje a Barcelona. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Un gusto. Espero que os haya gustado este nuevo episodio en el que, hoy hemos traído un anestesista de muchos años y que, nos ha hablado no tanto de dolor, sí de ese dolor que en el proceso transoperatorio acontece y que es fundamental que tratemos y que reivindiquemos que un buen tratamiento y un papel importantísimo en el anestesista puede marcar diferencias. Es un placer y gracias por estar con nosotros. Chao.